los atributos que contiene ese arreglo, ¿no? Bueno, el ID creo que piden por acá, ¿no? El ID, ¿no? Vamos a colocar el ID. Nombres, apellidos, DNI, edad y peso, dice, ¿no? Ahí quité una pregunta, porque había más preguntas, ¿de acuerdo? Por eso es que tuve que rehacerla. Justo al inicio, cuando tenía acceso a la PC, no recuerdo que, no, mientras que me daban el acceso a la PC, estaba haciendo una nueva versión del examen, porque tenía más cosas, más preguntas. Nombre, no sé, pues ponemos acá un nombre cualquiera, ¿no? Ricardo, ¿no? Coma, ¿no? Apellidos, o apellido, perdón, porque no es en plural, apellido. Sabemos que es apellido materno y apellido paterno, ¿no? Somos solamente, no sé, por Ricardo Lagos Rivera, no sé, coma, la edad, no sé, que tenga 30 años quizás, no sé, y el DNI creo que piden, ¿no? El DNI que vendría a ser un string, no sé, 4 y algo más. Listo. Entonces tengo mi primer elemento del arreglo. Incluso en este caso no estamos viendo cuál es la cantidad de elementos que debe tener el arreglo. Puedo asumir que son 4, no hay ningún problema. Podemos asumir que son 4. ¿Ah? 4 elementos que tiene el arreglo. Ricardo, por aquí Angélica, por ejemplo, ¿no? Angélica, ¿no? Un apellido, no, apellido cualquiera, estamos inventando nombres, Bustamante, por ejemplo, Bustamante Rodríguez, ¿no es cierto? Rodríguez, ajá. Angélica Bustamante Rodríguez, quizás ella tenga 26 años, no sé, y su DNI cambiamos con cualquier otro valor, ¿no? Ya está. Luego ingresamos a otro, en este caso a otra persona, ¿no? Paolo, por ejemplo. Paolo, no sé, pues Lazo, quizás tenga, no sé, 40 años o 42 años, ¿no? Y colocamos por acá su DNI, cualquiera. El último, podemos colocar acá Luisa. Luisa, no sé, Luisa Palomino, no sé. Palomino, a ver, Luisa Palomino, podría ser también Ramos, ahí está, Luisa Palomino Ramos. Entonces Luisa de repente tiene 46 años, no lo sabemos. Si tiene un DNI cualquiera, comienza con 9. Listo, ahí tenemos nuestros 4 elementos, 4 objetos de el arreglo de personas, ¿no? Que nos está pidiendo. Entonces, ese arreglo de personas va a recibir como parámetro la función. Entonces, dice, función que recibe como parámetro es un arreglo de personas y que devuelva un arreglo con la persona o personas que son mayores de 40. Ajá. Tiene que devolverme un arreglo con las personas que son mayores de 40. Entonces digo, aquí solamente estamos definiendo acá estamos definiendo solamente el objeto. Entonces digo constante, función, evalúa personas, ¿no? Lo hacemos arrow, anda, y va a recibir como parámetro el arreglo. Y no necesariamente tiene que ser el mismo nombre de la variable, sino que le puedo poner lo que quiera, ¿no? Ciudadano, ¿verdad? Es indiferente, ¿no? El nombre de la variable. Acuérdense, eso lo hemos dicho desde el inicio de la clase, ¿no? Nosotros definimos el nombre de la variable, ¿no? No necesariamente tiene que ser el mismo nombre del arreglo que estamos definiendo como dato de entrada, ¿no? Entonces, ciudadanos. Listo. Entonces, tengo mi función. ¿Qué nos piden? Nos pide un arreglo nuevo. Entonces, yo puedo poner A de arreglo, ciudadanos, ¿no? ¿Qué más? En este caso me dicen los ciudadanos que son mayores de 40. A ciudadanos, el arreglo de ciudadanos mayores de 40, ¿no? Mayores de 40. Listo. Indicamos a ciudadanos. Dijimos que esto no es parte de lo que es el EGMA. Y llamamos a un map. ¿Por qué? Porque el map me va, perdón, a un filter. Un filter, ¿no? ¿Por qué? Porque filter lo que va a hacer es va a verificar, ¿no? Cuáles son, va a discriminar, ¿no? Va a condicionar cuáles son esos ciudadanos que son menores a la edad de 40, creo que dice, ¿no? Entonces digo, evalúo mediante un lambda, esta es programación funcional, dijimos,
Dentro del método filter podemos hacer una implementación lambda. Digo, P de personas, cada objeto persona del arreglo de personas, lo estoy leyendo en esa variable, digo P.edad, ¿tiene que ser qué cosa? Me dicen por acá, nos dicen que tienen que ser mayores a 40. Entonces P.edad tiene que ser mayor a 40. Y listo, compruebo, bueno, para que podamos aprender también, creo que esto no les he explicado. Podría yo colocar algo como esto, ¿no? Primero un título, acá, ciudadanos que son mayores a 40. Aquí estamos reforzando el concepto que hemos visto en las clases pasadas, ¿no? El tema de generar objetos, el tema de poder, en este caso, generar un arreglo de objetos. Y aparte, generar métodos, ¿no? Métodos lambda, funciones lambda, ¿no? En este caso. Digo, ciudadanos que son mayores a 40. Listo. Ahí estamos colocando ese texto. ¿Cuáles son esos ciudadanos que son mayores a 40? Y digo console.table, que también existe, y imprimo a esos ciudadanos. Muy útil también usar esa estructura, ¿no? Por acá estamos hablando ya de objetos. Listo, levantamos en el Open Relay Server, con eso lo levantamos por acá, ¿no? Ahí vamos a levantar ¿no? nuestra, el servidor, ¿no? Que instalamos en la primera clase. Lo paso al Google, le pongo F5, porque si no me va a salir el error del icono, ¿no? Porque me generé recuerdo que lo generamos de manera directa. A ver, vamos a ver, ¿dónde lo hemos colocado? Por aquí debe estar. Ah, perdón, no lo estoy llamando, ¿no? Falta todavía. Claro, tengo que llamar. Entonces, tengo que llamar a ese evalúa personas. Hasta el momento solamente me va y le paso las personas, ¿no? Porque tengo que pasarle el arreglo. En la línea 275 sí le estamos pasando ya el arreglo. Aquí estamos implementando. En la implementación el valor del parámetro puede ser X, Y, Z, person en inglés, persona, ¿no? Lo que sea, porque es una variable que nosotros estamos definiendo. Correcto. Entonces, ay, perdón, no definido, dice, a ciudadanos mayores. Ah, perdón, acá está. A ciudadanos igual a ciudadanos filter. A ver, algo estaba fallando acá. Creo que sí. Vamos a ver. A ver, aquí me ha salido un mensaje. A ver, dice que no está definido. Ah, ya sé por qué puede ser. Claro, porque le falta la palabrita LED. Pues, correcto. Ahora sí, ¿no? Por apurado. Y aquí está, ¿no? Estos los dos ciudadanos que son mayores a 40. Por eso nada más. ¿Eh? Entonces ya me muestra en otro formato, usando console.table, sobre todo que estamos usando objetos, pues, ¿no? Esta información, ¿no? Entonces un objeto se ve mucho mejor de esa forma, ¿no? Listo, primera pregunta. Entonces, en la misma función tiene que hacer varias cosas, o son varias funciones. Veamos qué es lo que nos piden. Siempre interpretemos las preguntas de acuerdo a lo que nos están pidiendo. No, es la misma función. Es la misma función que tiene que volver tres arreglos. No son varias funciones. Entonces, por acá, voy a colocar lo siguiente, ¿no? Console.log, una separación si quiero, para poder en este caso verificar. Y digo, ¿ahora qué me están pidiendo? Me dicen aquellos ciudadanos, ¿no? Un arreglo con las personas cuyos pesos sean menores al promedio de todos los pesos. Bueno, ya sabemos calcular el promedio, ¿se acuerdan? Entonces digo let suma, la suma en este caso que viene de los ciudadanos, perdón, punto reduce, ¿no? Eso también lo hemos visto, ¿no? Siempre colocar los paréntesis de, entonces, ¿qué es lo que necesito acá? Sumar, ¿no? I más B, pero B es un objeto. ¿Qué es lo que necesito de ese objeto? Es el peso, ¿no? El peso, que creo que no lo hemos puesto. Ah, no lo hemos puesto, ¿no? No lo hemos puesto aquí el peso. Le agregamos el peso. Y en la parte final, peso, dos puntos. No sé, una persona puede pesar 60, 65, depende. Otra persona puede pesar 72, no lo sé. Otra persona puede pesar al revés, ¿no? Creo que 65. Control C, vamos a colocarlo aquí. Control V. Ricardo de repente pesa 72, sabemos. Estamos colocando valores adicionales aquí. De repente, por ejemplo, mi peso, ¿no? Mi peso 83. Bueno,
73, la última vez que empecé. Peso, y o sea, estoy en subido de peso, ¿no? Ahorita. No, Luisa, por ejemplo, puede pesar de repente, no sé, pues 60 quizás, ¿no? No lo sabemos. Y así, ¿no? Creo que 82 es el peso. Ya está. Entonces, ¿qué nos piden evaluar? El peso. Entonces digo peso, coma, 0. El valor inicial es 0 de la suma. Yo obtengo la suma, luego digo promedio. Esto también lo hemos visto en las clases pasadas, en las clases anteriores, por eso que lo estamos haciendo rápido, ya lo hemos explicado, incluso cuando, ¿se acuerdan? Generamos pues esa función y tratamos de hacerlo mucho más digerible. Ciudadanos punto, en este caso, perdón, suma, ¿no? El promedio sería la suma ya. Suma entre ciudadanos, ¿no? Punto length. Listo. Entonces, podría mostrar, ¿no? Para hacer transparente el promedio de pesos. Podríamos mostrar acá el promedio de pesos, ¿no? El promedio de pesos de los ciudadanos, ¿no? Es los puntos, perdón acá, coma, promedio. Promedio. Listo. Hasta donde hemos avanzado, como es la misma función, yo puedo seguir verificando el resultado aquí, ¿no? El peso de... Ajá, acá está, ¿ven? Aquí está lo que nos está indicando la separato. No, la pregunta dice, el peso de los ciudadanos es 69.75, correcto. Entonces, ¿qué me piden? Me piden evaluar, ¿no? Nos piden evaluar las personas cuyos pesos sean menores al promedio de todos los pesos, ¿no? Cuyos pesos sean menores al promedio. O sea, el promedio es tanto y ellos tienen que ser menores a ese promedio. El promedio lo tenemos en una variable. ¿Eso qué significa? Que yo podría aquí ya evaluar. Digo, genero un arreglo de le pongo de arreglo ciudadanos, ¿no? Ciudadanos con peso menor al promedio, igual a, acá colocamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Igual recorremos a ciudadanos, punto, filter. Ahora, el objetivo también de estas preguntas es para, ¿no? Reforzar, porque sé que algunos no conocen todo lo que es un filter, quizás porque no sabemos cómo utilizar un map, no conocemos por ahí lo que es un find, ¿no? Entonces tratamos de reforzar esos conceptos, ¿ya? Entonces esa es la idea, ¿no? No es que estamos evaluando y ya el profesor me va a poner 0, ya no es así. Estamos nosotros evaluando, esta es una prueba de entrada, una prueba inicial, estamos en la tercera clase, así que, ¿no? Claro, se entiende que algunos van a estar, ¿no? Con un mayor, ¿no? Nivel de repente en programación que otros, porque otros están iniciando, ¿no? Entonces la idea es equipararlos, ¿no? Estamos dando esas herramientas para que todos nos nivelemos. Ciudadanos.filter, igual, ¿no? Evalúo. En este caso, P de personas, ¿no? Hago el lambda, ¿no? Y digo, P.peso tiene que ser menor al promedio. El promedio lo tenemos como una variable. ¿Listo? Y muestro esas personas que tienen el promedio menor, ¿no? Console.table, muestro esas personas. Pero antes puedo mostrar un mensaje, ¿no? Siempre pretenden, igual también, la idea es que estoy solucionándoles para que tengamos esa buena práctica al momento de dar el examen, ya, ¿no? ¿No? Cuando demos el examen del capítulo 1, ya ustedes tienen esa base y pueden generar un documento mucho más, o sea, rico, mucho más informativo que solamente colocar resultado, valor, entonces, respuesta, tal, ¿no? Entonces, hace mucho más entendible un Word, ¿no? Hace mucho más entendible el Word que ustedes elaboran. Eso es importante en la programación, por ejemplo, en el equipo donde yo trabajo, ¿no? En mi trabajo, ¿no? En breve también se va a presentar Luis, ¿no? Todavía no le hemos pedido que se presente. En el equipo que nosotros trabajamos, ¿no? En mi trabajo, por ejemplo, ¿no? Siempre pido que los desarrolladores armen código con variables que sean, pues, entendibles, ¿no? Que cumplan con el estándar de la programación, las políticas, ¿no? El estándar de los tanto de los nombres de las funciones, nombre de los elementos, nombre de los arreglos, nombre de las variables, nombre de los que vendrían a ser las constantes, ¿no? Entonces, de esa forma nos ordenamos también, ¿no? Si no nos ordenamos desde ahora, es bien complicado que después lo hagamos, ¿no? Entonces, acá ponemos siempre una información que me puede precisar qué es lo que estamos haciendo.
Entonces, acá puedo colocar, ¿no? Ciudadanos con promedio de peso menor. O con peso, ¿no? Con peso menor al promedio, pues, ¿no? Con peso menor al promedio. Ahí está. Y colocamos aquí, pues, el console.table y llamamos a la ciudadanos con peso menor al promedio. Listo. Verifico la salida, puede ser que haya uno o dos, de repente no hay ninguno. Ajá. Por ejemplo, ¿quiénes son los que están por debajo del promedio? Angélica y Luisa. Ella tiene 65, Angélica, y Luisa tiene 60, ¿no? Entonces, en ese caso, se está mostrando, pues, la información en esa tablita. Ajá. ¿No? Entonces, es importante, como les digo, que lo hagamos, ¿no? Es importante. Listo, Miguel, gracias, ¿no? Entonces, si acabo ahorita de verificar. A ver, ¿de quiénes me ha llegado, no? Según lo que estoy viendo. ¿No? Retomando, Jorge Soto, Carolina Peña, ¿no? Alexander Romero, DJ, ¿no? Daniel o Michael Lévano, ¿no? José Sumarán y Miguel Hilario, ¿no? Entonces, sí, envíen todos, ¿no? Envíen lo que han hecho, o sea, necesito esa evidencia. No importa si no han hecho mucho, la idea es que lo envíen, porque hemos aprovechado ese tiempito para poder avanzar entre todos, ¿no? O sea, es importante que lo hagan, no se queden, ¿no? Eso queda en registro, ¿no? Ahorita estamos viendo, estamos evaluando. Se está quedando en mi correíto, ¿no? La fecha, la hora y todo lo demás. A ver, ya. Entonces, la tercera pregunta, ¿cuál era? Que dice, a ver, estoy leyendo por acá el texto. Dice, no, nada más, ¿no? Ah, quité una pregunta. Claro, por razón que está sencilla. Había otra pregunta más que ya tenía un poco más de nivel. La quité. Listo, dice, función, ahora la siguiente, función que recibe como parámetro un valor dinámico de números y un exponente por default. Es otra función, ¿no? El ejercicio, este es el ejercicio 5, ¿no? En este caso que estamos evaluando, ¿no? Para nosotros lo que vendría a ser, ¿no? La generación de un res and default parameters. Lo hemos visto en la clase pasada. Entonces, ¿no? Es importante que no lo podamos practicar, siempre lo digo, ¿no? Practiquen, ¿no? O sea, tratemos de hacerlo. ¿Qué nos piden? Una función que va a evaluar una suma, creo, algo así. Dijimos que tiene que ser lambda. Lo primero que recibe es el exponente, ¿no? Que por defecto vale 2, y luego el resto, ¿no? O sea, 1, 2, 3, res. De esa forma se hace dinámico, ¿no? Lo vimos en la clase pasada. Listo, ahí está. ¿Correcto? ¿Qué más? Luego comenzamos. Digo, me piden una suma. Ah, fácil, pues, ¿no? Let suma. Que sumen los valores que va a recibir de manera dinámica aquí. Lo vamos a sumar. Y digo, let suma, ¿no? ¿Qué hacemos? Son preguntas que algunas veces lo he tomado en examen, ¿no? O sea, es la idea que lo mejor prefiero que ustedes lo vean cómo se resuelve, y luego en el momento de que tomemos el examen ya tienen una noción, ya saben, lo han practicado, ustedes mismos lo han pensado. Ese es el otro objetivo que también, tanto en Cibertec como en la universidad, en la Católica, también yo pido a los alumnos, ¿no? De esa forma generan lógica, ¿no? O sea, ustedes mismos lo han pensado antes que yo lo resuelva. Y de esa forma ya, cuando lo ven, dicen, ah, así era, se tiene que hacer de esa forma, claro. Listo, la suma. ¿De quién? Del resto, ¿no? Entonces digo resto, punto un for each, ¿no? Un for each. Oh, perdón, no, esto es así. Una suma que se inicializa en 0, un for each, que va a recorrer aquí al resto. Entonces va a recorrer un valor x, que tendría que ser el resto, y digo suma más igual x. Punto y coma. Y lo que estamos haciendo, estamos acumulando en esa variable suma los valores que están dentro de este arreglo dinámico, ¿no? Este arreglo dinámico. ¿Qué más? Luego de hacer la suma nos piden evaluarlo. Entonces ahí ya tengo la respuesta, el resultado, ¿no? El resultado que tengo que después mostrar. Ese resultado tiene que ser evaluando un mat.pow, ¿no? También lo pusimos en el texto, ¿no? Que recibe como parámetros el número, que vendría a ser la suma, y el exponente, ¿no? El exponente. Listo, correcto. Entonces podemos dar la información aquí.
¿no? Puedo mostrar la suma, porque lo tengo en una variable, lo puedo mostrar. Y luego también podríamos mostrar aquí el resultado, ¿no? El resultado de elevar al exponente, ¿no? Elevar al, coma, exponente, coma. Y puedo colocarle más texto, ¿no? La suma, coma, coma, y puedo colocar acá la respuesta, ¿no? Puntos, coma, y coloco el resultado. Hoy estamos dando formato nada más. Listo, ya está. Entonces, podría evaluarlo, ¿ya? Fn, ¿cómo le hemos puesto? Evaluar suma, ¿no es cierto? Entonces, evaluar suma va a recibir el exponente. En este caso, el exponente es 2. Si quiero que se mantenga en 2, tendría que ser un undefined, ¿no? Luego, los valores, pues, de la dinámicos de ese arreglo, ¿no? Entre comillas. Se entiende que los elementos de ese arreglo, ¿no? Le puedo poner 1, 2, 3, por ejemplo. Punto y coma, y listo. Listo, ahí está. La suma es 6, claro. 1,2,3 es 6. Resultado elevado al cuadrado, la suma 6 es 36, correcto. Está evaluándose. Profesor, ahora quiero que eleva al cubo. Fácil, ¿no? Ya lo sabemos hacer. ¿Qué hago? Ya no le pongo undefined, sino le pongo un valor. Quiero que sea el cubo, 3. Y quiero que eleva al cubo el valor de 1,2. O sea, 3 al cubo. O vamos a poner acá 1 más. O sea, 1 más 2, 1 más 2, 3, 3 más 1, 4. 4 al cubo sería, ¿no? 4 al cubo. 64 debería salir. Vamos a ver, ¿ya? Sí, 64. Y entonces, facilísimo, ¿no? Entonces, con los conceptos que hemos visto en la clase anterior, ¿no? O sea, eso es lo que yo, ¿no? Siempre les decía, traten siempre de revisar los videos, los que no han venido a clases, tratemos de cerrar bien los temas, tratemos de, ¿no? Repasar, ¿no? Darnos un tiempito, ¿no? A repasar lo que siempre hemos visto antes, ¿ya? ¿Qué más? Ya resolvimos esa pregunta. Luego viene una pregunta que dice, función que recibe como parámetro un arreglo de 4 notas, que van de 0 a 20, y encima son 4 nada más, y que calcule el promedio de notas eliminando la nota más baja. Deberá mostrar el detalle, promedio, nota eliminada y la suma de notas. ¿Me están viendo eso? Ya, entonces vamos a resolverlo. Vamos por acá. Digo, ejercicio 6, ¿no? En este caso, promedio de notas, ¿no? De notas. Elimina la más baja. Entonces, ¿cómo se resuelve? Igual, ¿no? Puedo definir el arreglo de notas. Ese arreglo, brackets, y colocamos elementos number, ¿no? Imagínense que se sacó 12 al inicio. Luego se sacó un 20. Luego sacó 15. ¿No? Entonces ahí tengo 3 notas, pero son 4. Y luego sacó un... a ver, ¿qué nota le ponemos luego? Un 19. Un 19 sacó. Un 19. Claro. Listo. Tenemos esas notas, ¿no? Se supone que va a eliminar la nota más baja. Elaboramos la función. Pensamos, digo, función que calcula promedio. Calcula promedio. Elimina la más baja. A propósito, estoy colocando esa frase, se entiende que solamente puedo colocar función, calcula promedio, ¿no? De elimina, EB, ¿no? Elimina baja, ¿no? Para que nos acostumbremos a la notación camel también, ¿no? Listo, colocamos y en este caso implementamos como un lambda, ¿no? Ya está. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo primero que tendría que hacer? Lo primero que tendría que hacer es calcular, ¿qué cosa? La nota más baja. Tendríamos que calcular esa nota más baja, de todas maneras. Porque si no, no podríamos, para este caso, calcular ese promedio, pues no vamos a poder hacerlo. Entonces tengo que calcular la nota más baja, ¿no? La nota más baja en este caso. Entonces, ¿cómo obtengo esa nota más baja? ¿Cómo obtenemos esa nota más baja? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo obtendríamos esa nota más baja? A ver, lo que han resuelto el problema. Entonces, lo que tendríamos que hacer en este caso es usar el matmin, también podría ser, ¿no? Podría ser una forma, ¿no? El matmin.
¿no? Podríamos usar el madmin. ¿Para qué? Madmin también es una función de JavaScript que nos permite encontrar el elemento cuyo valor sea se puede decir el menor, ¿no? El menor, ¿no? Entonces podríamos hacerlo de esa forma. Podría ser, ¿no? ¿No? El madmin, ¿no? ¿De qué otra forma podríamos resolverlo? ¿No? ¿De qué otra forma podríamos resolverlo? Ahí lo que indico podríamos ubicar esa nota más baja, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer para resolver y ubicar la nota más baja? A ver qué se les ocurre. A ver, pónganlo en el chat, ¿no? O sea, como lo han practicado ustedes antes de resolverlo, ¿no? ¿Qué es lo que podríamos hacer en ese caso? ¿No? Imaginemos, ¿no? Digo, ¿qué hago? ¿Qué Profe, necesito? no, Me no están escuché. pidiendo que, eh, ¿no? Que podamos obtener el elemento mínimo, ¿no? El elemento que tiene el mínimo de ese arreglo, ¿no? De notas. ¿Ah? Entonces lo que yo puedo hacer es lo siguiente, miren. Aquí yo puedo definir una variable, mínima nota, ¿no? Así. Y utilizo el mat.min. Pero el mat.min tengo que asignarle a una copia, en este caso notas, punto y coma. Y estoy obteniendo la nota más baja. Entonces digo console, siempre pongan un console.log. Siempre traten de probar, ¿no? Ir probando, ¿no? O sea, comenzamos acá a verificar. Entonces digo, la nota más baja es, entonces, tratemos de probarlo siempre, coma, y digo, min nota, ¿no? Tiene que debería salirnos 12, ¿no? Si no hay un error, ¿no? Tenemos que ver qué pasó. Llamo a la función para ir viendo cuál es en este caso le paso las notas como parámetro. Aquí todavía no le estoy pasando las notas como parámetro, tengo que pasarle como parámetro. O n de notas, no sé. O, a ver, vamos a colocar acá. Ya, bueno, notas. Bueno, vamos a ver notas ya. Notas. No quería poner el mismo nombre de la variable. Para que nos demos cuenta que la variable, el nombre de la variable cuando uno implementa una función va a depender de nosotros, ¿no? Básicamente es eso. Listo. Entonces vamos a ver, ¿no? Uy, salió un error. Salió un error. Dice, ahora reduce. Ah, ¿qué es esto? Ah, es que ya existe, creo, me parece. Ah, por eso ya existe, me parece, estoy llamando mal a la función, ¿no? Al calcula promedio de eliminados. Le estaba pasando al otro función que habíamos elaborado antes. El nombre. La nota más baja es 12, correcto. Entonces estoy probando, ¿eh? No, yo no quiero que sea 12, ahora quiero que este valor se convierta en un 10. Entonces dice, ah, la nota más baja es 10, claro. No, el alumno no sacó 10, sacó 18. Y por acá la nota más baja fue la tercera, 9. Perdón, 9, vamos a poner, sí, 9, no, 9. Ah, la nota más baja es 9, es correcto. ¿Ves? Es correcto. Entonces, estamos probando todas las posiciones que tenemos en ese arreglo. No, quizás su nota más baja fue 5. Entonces, 5. Entonces, comprobamos que sí, es correcto y está definiendo la nota más baja. En este caso va a ser 9. ¿Ya? Siempre traten de probar, ¿no? O sea, avanzan y van probando, porque si no tienen la posibilidad, por ejemplo, o no han programado antes, ¿no? Entonces siempre va a haber esa dificultad de, uy, pero ¿cómo me imagino, no? Entonces esa es generación de lógica nada más, ¿no? ¿Qué pasa si hago lo siguiente, no? Siempre pónganse en esas condiciones. Nosotros cuando, lo comenté en la clase pasada también, nosotros cuando aprendemos a programar en la católica, lo primero que un profesor, ¿no? Bueno, este profesor fue muy bueno enseñando, ¿no? Y nos exigió un montón, ¿no? Fue muy bueno enseñando, explicando, ¿no? Otra cosa es ya cuando tú hablas con él, ¿no? Me acuerdo que muy bueno, nos decía a nosotros, imagínense que ya está solucionado. Imagínate, abstráete a que ya está solucionado. Lee bien el problema, verifica qué necesitas de información y de esa forma vas a generar lógica. Y lo que también es otro punto, bueno, vamos a continuar, después te voy a explicar lo demás. Entonces, luego ya tenemos la nota más baja. ¿Qué nos piden? Ahora ya es más sencillo, ¿no es cierto? Ahora es mucho más sencillo, porque yo puedo poner acá let arreglo o notas update, o sea, actualizada, el arreglo de notas actualizado, porque le voy a quitar la más baja. ¿Cuál vendría a ser esas notas update?
Sería notas.filter. Se me ocurre, ¿no? Podría hacerlo de esa forma. N de notas. O sea, está leyendo las notas. ¿Y qué es lo que voy a hacer? O sea, que me devuelva todas las notas, pero que sean diferentes de ese valor. Podría ser de ese valor min nota, ¿no? Que sea diferente de min nota. Podría ser de esa forma. Podría ser, pero eso siempre y cuando tenga una nota, o sea, que no sea 9 y 9, ¿no? ¿No? Tendría que pensar de otra manera, si que quiero hacerlo, o precisar de que elimine esa nota, ¿no? Podría hacerlo. Podría recorrer con un push también, ¿no? Como algunos lo hacen, ¿no? O sea, y hago un pop, elimino solamente esa nota, también se puede hacer, ¿no? ¿Sí se entiende? Yo puedo hacer un pop de la mínima nota, y listo. Pero asumamos que el alumno pues nos sacó dos notas bajas de la misma, ¿no? Valor. Listo, una vez que ya tengo esa nota más baja, digo, voy a imprimir el arreglo, ¿no? El arreglo en una tabla. El arreglo se llama notas update. Vamos a imprimir esas notas que quedaron, las notas que han quedado. Entonces, verificamos por acá. Quedó 12, 18 y 10. La nota más baja se eliminó, ¿no? ¿Se entiende? Pero como dije, ¿no? ¿Qué pasa si le pongo 9? ¿No? Si le pongo 9. Entonces me va a eliminar el 9 nada más, ¿eh? Entonces he puesto 9. A pesar de que se repite, si le pongo 10, entonces sí lo mantiene, ¿no? Sí lo mantiene, ¿no? Si le pongo 9, entonces me va a eliminar y se va a quedar con dos notas nada más, debió haberse quedado con 3. Entonces eso también se tiene que controlar, ¿no? Ahora por lo que estoy haciendo rápido, no lo hago, pero sugerencias pueden hacer push, no pop, por ahí, ¿no? Bueno, pop para eliminar esa nota del arreglo y listo, ¿no? Entonces puede hacerse de esa forma, ¿no? Listo, a ver qué más. ¿Qué más? Luego, ¿qué más hacemos acá? Ya tenemos la nota y ya puedo hallar el promedio, ¿no? El promedio, perdón, acá, let, ¿no? Let, el promedio es igual a notas, ¿no? En este caso, update, no, perdón, primero tengo que hallar la suma de todas las notas. Primero tenemos que hallar la suma. La suma va a ser igual a, en este caso leo notas update, ¿no? Ya no tengo que leer el otro arreglo, punto, y hago un reduce. Y dentro de reduce lo recorremos como ya sabemos hacerlo, ¿no? Incluso eso podría ser hasta una función para no estar repitiendo el código, ¿no? Lo puedo sacar afuera. O sea, esto de aquí, lo que estamos viendo aquí adentro, ¿no? Listo. Y más b, ¿no? Y desde 0. Inicializamos en 0. Entonces tengo la suma, ahora sí, let promedio es igual a suma entre, en este caso, notas update, punto length. Listo, ¿no? Entonces ya puedo, no podemos acá mostrar el promedio. ¿Qué es lo que nos pedía, no? Promedio. Promedio de notas sin considerar la más baja es, coma, promedio. Listo. Entonces vamos a ver, ¿no? Voy a resolver. Ya, acá está el promedio. El promedio es 15. Nos dice que el promedio es 15. El promedio es 15. El promedio es 15. Perdón, es que había eliminado un valor. Tengo que poner los 4 notas. Ahora sí. El promedio es 13.3. Bueno, hacemos un fixe, ¿no? Podemos hacer un fixe antes. Aquí podemos hacer el fixe. Punto to fixe. También lo deberíamos conocer porque es parte de lo que lleva aquí, ¿no? 13.3, ¿no? O sea, no. Ese es su promedio. 13. Listo, entonces resolvimos el problema también. Entonces, como tarea, ¿no? Si es que lo que estamos conversando es, ¿qué pasa si hay dos notas bajas? ¿Cómo podríamos controlar esa eliminación de notas? ¿Cómo podríamos controlar? Porque si no, me va a eliminar las dos notas. ¿Sí se entiende, no? Me va a eliminar las dos notas. Quiero que controlemos ello. ¿Cómo lo podríamos resolver? A ver, que quede como tarea, ¿no? Para todos. O sea, aquí funciona porque no hay dos notas bajas que sean iguales. Pero ¿qué pasaría si existe? Evalúenlo y tratemos de hacerlo. Lo presentamos como tarea en la siguiente clase. A ver, continuamos. Ya resolvimos este problema. A ver, ¿qué más? Otro problema más.
el último, ¿no? La clase. La clase de figuras es la que nos estaban pidiendo, ¿no? Eso se me ocurrió hacerlo hoy día, creo. Esa pregunta la propuse hoy día, ¿no? En la mañana, ¿no? Desperté tempranito y dije, claro, quité algunas cosas, ¿no? Algunos detalles por ahí. Y dije, como hemos visto clases, qué tal si le pongo esa pregunta adicional, ¿no? Antes solamente era hasta las preguntas de funciones, pero como ya hemos visto clases en la clase pasada, eso lo podemos hacer. Entonces, ¿qué es lo que hago? Le vamos a la clase aquí, el archivo de clases, le hago un export, ¿no? Export class, figura. Figura. Definimos en este caso, por constructor, colocamos el tipo, ¿cierto? El constructor dice que recibe el tipo. Y aquí donde viene va a discriminarlo con un switch. Aquí discriminamos con un switch, ¿no? Dependiendo del valor de quién, del tipo. Va a depender del valor del tipo. ¿Qué hacemos? Bueno, le damos la forma al switch case, le damos la forma al switch case, colocamos el break dentro en este caso del arreglo, ¿no? Colocamos aquí, ¿no? Listo, y aquí comenzamos, ¿no? Digo, ¿qué nos piden? Va a evaluar dependiendo del tipo, dice, ¿no? Por constructor va a recibir el tipo y también me parece que pusimos 3, ¿no? Se me ocurrió, dije, a lo mejor pongamos 3, porque puede que sea otro tipo ¿no? de elementos que puede llegar a recibir, ¿no? N1, N1, N2, ¿no? Puede ser una figura que necesite 3 variables a lo más, o de repente 1 nada más. Es como que estuviera, claro, este es un patrón, ¿no? Aparentemente uno lo ve y dice, bueno, ¿por qué lo ha pedido el profesor? Claro, porque cuando enseñábamos en el Java Advanced, que era lo que antes era el backend, bueno, el backend es más cortito, el backend solamente ven Spring. En el Java Advanced, en presencial, enseñábamos las frameworks JCF, Java Server Face, Hibernate, ¿no? Spring, MyBatis y patrones, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo acá coloco estos 3 parámetros, hago un default parámetro, ¿no? 0 lo inicializo. Pero, ¿qué pasa si el tipo es, creo que por ahí piden, a ver, no me acuerdo, piden, a ver, vamos a ver, en ese orden vamos a hacerlo, ¿eh? Piden triángulo, cuadrado y rectángulo, dice, ¿no? Triángulo, cuadrado y rectángulo. Nos están pidiendo triángulo, cuadrado y nuestro rectángulo, ¿no? Eso es lo que nos están pidiendo aquí, básicamente. Triángulo, cuadrado y rectángulo. Entonces, comienzo con triángulo, ¿no? Entonces digo triángulo, ¿no? Duplico el código, porque sé que vamos a implementar 3. En el default no va a hacer nada, es una figura desconocida. También lo vimos en la clase pasada, recuerdo que por acá había un ejemplo, ¿no? Vamos a ver, entonces, triángulo, ¿no? Cuadrado, y en este caso rectángulo, creo, ¿no? Por acá, ¿no? Rectángulo, listo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Nos está pidiendo tener métodos, ¿no? Dentro de esa clase figura, ¿no? En este caso, la clase figura, ¿no? Este patrón es como decir un singleton, ¿no? Yo recibo el tipo y me genera un objeto, o me genera un resultado a través de un objeto, aunque en realidad acá no estamos usando objetos, ¿no? Pude haber generado un objeto y hacer una agregación, ¿no? Pero no lo estamos haciendo, ¿no? Reduje, como les dije, el ejemplo, el ejercicio. En el examen podría venir algún cambio por ahí, ¿no? Con arreglos, ya no, o sea, puedo pedir un arreglo, ¿no? Podría ser, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué es lo que hacemos? Digo, si es triángulo, yo lo que puedo hacer es, no pienso y digo, puedo hacer un área, ¿no? O puedo definir el área afuera. Podríamos definir acá el área afuera, ¿no? Es área. No, perdón, no lo puedo definir. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de función, estamos hablando de clase, ¿no? Entonces, bueno, lo puedo definir aquí. Defino la variable solamente cuando ingresa a este case. O sea, solamente se va a generar una vez, ¿no? La variable área. ¿No? Y esa variable área va a llamar a un método. Puedo hacerlo de esta forma, si me ocurre, ¿no? Y digo, a un método va a llamar, sí, al área ¿de quién?
Perdón, aquí no es área, ¿no? Aquí es evalúa un triángulo, creo, ¿no? Claro. Voy a evaluar si es isósceles, ¿no? Ahí creo que es eso. Entonces, evalúa triángulo sería el método, ¿no? Evalúa T de triángulo. Evalúa T. O evalúa, o resultado, ¿no? Resultado de triángulo, ¿no? Tipo de triángulo. Tipo de triángulo. Pero eso va a llamar a un método que yo lo puedo definir aquí afuera. Un método de la clase. ¿Cómo se va a llamar o cómo se puede llamar el método? Evalúa triángulo. ¿No? Así le vamos a colocar. ¿No? Puedo hacerlo como lambda y lo puedo hacer como lambda. O mantengamos el estándar, también podría hacerlo de esta forma, ¿no? Como un método de una clase. Puede ser. Listo, entonces llamamos ese método. nis.evalúa triángulo. ¿Y qué es lo que le tengo que pasar? Los tres lados, ¿no es cierto? N1, N2, N3. Entonces le tengo que pasar los tres lados. Los tres lados tengo que pasar para que evalúe. Listo, entonces acá le puedo poner X, Y, Z. Me interesa, como les digo, la variable. Es un parámetro que le estamos pasando a un método que nosotros estamos implementando. Por lo tanto, puede tener cualquier valor. X, Y, Z. ¿Y qué hacemos? Hacemos lo siguiente, ¿no? Comienzo a hacer puedo hacer un if. Podría hacer un if. ¿No es cierto? Podría ser un if. Y yo aquí podría implementar ¿no? Tipo. Entonces digo, if x es equivalente a y, ¿no? Y además, ¿no? X es equivalente, o perdón, y, ¿no? Y o x es equivalente a z. Entonces, ¿qué pasaría en ese caso? Cuando tengo esa equivalencia, ¿no? ¿Qué pasaría en ese caso con mi evalúa? O x es equivalente a, acá podemos colocar, x es equivalente a z. Entonces, ¿qué va a pasar? Estamos diciendo que el triángulo es de tipo equilátero, ¿no? Porque está haciendo una igualdad recíproca, ¿no? Estamos viendo que al momento de compararlo con un lado y asumiendo que x también es igual a z, estoy diciéndole que y también es igual a z, ¿no? Entonces, tipo va a ser igual a, en este caso es equilátero, ¿no? Equilátero. Entonces, puede ser, ¿no? Luego hago un else, perdón, acá abajo, hago un else if y evalúo, en este caso, el siguiente, ¿no? Si evalúo un equilátero, podría juntar un escaleno, o sea, lo contrario. Digo, x es diferente, ¿cierto? Aquí lo que puedo evaluar es la diferencia. X es diferente de y además, ¿cierto? A ver cómo sería, x es equivalente a y digo que y es diferente de z. Entonces, igual, ¿no? Lo mismo que estamos viendo aquí, lo estoy negando. El tipo va a ser, en este caso, incluso esto se puede convertir en una negación. Y lo saco fuera como un booleano, también se puede, ¿no? Hay muchas formas de solucionar. Entonces esto vendría a ser, ¿qué cosa? Un escaleno. Escaleno, ¿no es cierto? Listo. Y luego, else, un else nada más final, y digo tipo, puede ser en este caso, isósceles, bueno, isósceles, o sea que tiene solamente dos lados iguales. Isósceles, ¿no? Así se escribe. De punto y coma. Y listo, ¿no? Ahí tengo los tres tipos. Tengo el evalúa. Entonces, tipo ya se va, en este caso, ahí generar, ¿no? Entonces digo console, ¿no? Punto log, y puedo colocar acá, ¿no? La figura es un triángulo, ¿no? Triángulo, ¿no? Es un triángulo y pongo coma, acá lo puedo separar, coma, y pongo tipo T, coma, y listo. Ya está. Es un método nada más y ese método lo voy a llamar aquí. Estoy haciendo que colabore el método con el resultado. Y estoy haciéndolo dentro del constructor. Este constructor no es, o sea, recibe como parámetro el tipo del triángulo y automáticamente con los lados va a asumir pues que necesite hacer ese cálculo, ¿no? ¿Correcto? Y ya está, ¿lo puedo probar? Sí, lo podemos probar.
sabemos, ¿no?, cómo probarlo. Vamos aquí a novedades. Por digo, es importante hacerlo, porque estamos reforzando los conceptos que hemos visto en la clase anterior, ¿no? Importante para mí, ¿no?, que ustedes puedan aprender. Acá llamamos a figura, nada más. Podemos comenzar, ¿no? Acá tengo la figura ya. Entonces, ¿cómo se genera objetos? ¿Cómo generamos objetos? Generamos de esta forma, ¿no? Acá, este es el ejercicio, este era el 6, este es el 7, ¿no? 7. Bueno, no sé, clase figura. ¿No? Hacemos un LED, figura P de triángulo puede ser, hacemos el new figura, ¿no?, y le colocamos acá, pues, ¿no? Y ángulo, le pasamos los lados, ¿no? No sé, pues 2,2,2, punto y coma, y listo. Solamente con haberlo generado, ya está llamando ese método, me tiene que indicar qué tipo es. Uy, pues la figura es un triángulo. Debe ser porque no lo estoy retornando. Claro, puede ser, ¿no? ¿Correcto? Entonces no está definido porque no lo estamos retornando por ningún lado, ¿no? Aquí está el tipo. Ajá. Hay que verificarlo, ¿no? Entonces digo, evalúa. Ya. Acá vamos a colocarle, a veces, ¿no? Podría ser necesario, claro, me falta return, no estoy acá colocando, no, pero a veces sí es necesario, falta return nada más. No digo, a veces sí es necesario, ¿no?, en este caso hacer este tipo de lógica, ¿no? A veces, ¿no? En este caso sí funciona, la figura es un equilátero, correcto, un equilátero. Listo, entonces si me voy nuevamente a novedades, genero otro tipo de figura T, puedo cambiarlo acá, ¿no? Uy, ahora es 1 al inicio. Voy probando, ¿no? Se convirtió en isósceles. Ahora digo que sea 1 al otro lado, también tendría que seguir siendo isósceles, ¿eh? Ahora, ¿qué pasa si le coloco nuevamente un 1 aquí? Entonces, voy barriendo, es un equilátero, ¿no? Siempre nosotros tenemos que hacer esas pruebas, ¿no? Le pongo en el medio el 4. Entonces es un escaleno. Perdón, acá falló, ¿no? Un escaleno. Entonces, por ejemplo, le pongo 2, ese sería el escaleno, ¿no? Escaleno, ¿listo? Si quiero isósceles, le tendría que poner los dos valores iguales. Isósceles, ¿no? Listo, ahí me falta ajustar uno, me parece que una de las condicionales, ¿no? Parece que sí. En algún momento no lo estoy, no lo estoy llamando. Me parece que es eso. Vamos a ver. Entonces, me verifico por aquí, ¿no? En el caso del isósceles, dos de los lados tienen que ser iguales, ¿no? No puedo asumir, ¿no? Sí se dieron cuenta, ¿no? El esquileno está funcionando bien, el equilátero también, ¿no? Miren, si hacemos la prueba nuevamente aquí, ¿no? Verificamos y novedades, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si le pongo, no sé, pues 3, 3, así como está, 3, 3, 2, dice que es un isósceles, correcto. Pero ¿qué pasa si le pongo acá 1? Es un escaleno, correcto. Está bien evaluado. Pero ¿qué pasa si le pongo 3 al final? Me dice que es un escaleno. Entonces no está considerando en este punto el isósceles de manera correcta. Lo asume como un escaleno. Entonces lo corregimos nada más, ¿no? Entonces, no está diciendo que esto es un escaleno. ¿Cómo verifico el isósceles? Tendría que comparar, ¿no? Aquí tendríamos que comparar. Lo pongo al final y compararía, ¿no? Digo, en este caso sería X es equivalente a Y, ¿no? ¿No? X es equivalente a Y puedo usar un O, ¿no? O, ¿no? Y es equivalente a Z. Cualquiera de los dos, ¿no? Se tiene que dar, ¿no? Cualquiera de los dos, ¿correcto? Vamos a ver cómo va. Sí, vamos a ver, vamos a dar un segundo. Vamos a hacer esto. Es el último ejercicio ya que vamos a cerrar para comenzar ya la parte de la clase, ¿no? Entonces aquí no podríamos evaluar en este caso si la figura es un isósceles, ¿no? Es un isósceles, ¿no? Porque me está saliendo escaleno. Entonces podríamos colocar, bueno, es que lo que pasa es que quiero reducir el código, ¿no? No quiero que sea muy, podría colocar una triple, pero no tendría mucho sentido. Vamos a hacerlo de esa forma, ¿no? Listo, entonces digo, vamos a hacerlo de esa forma mejor. Vamos por acá. Entonces, como tengo el método, aquí le voy a ampliar.
¿no? Para que verifique, pues, correctamente si es isósceles, ¿no? ¿No? Acá me falta el O, ¿no? X es equivalente a Z. Y listo, ¿no? Entonces ya le agregué uno más, ¿no? Entonces, con eso ya debería funcionar. Correcto, ahora sí dice que es escaleno. ¿Listo? Entonces, X es equivalente a Y es igual a Z, X es igual a 7. ¿Está por acá? ¿No? Cambiamos aquí, ponemos vamos por acá, 4,4,3. Probamos, isósceles, correcto. 4,4,3. ¿No? ¿Qué pasa si le pongo 4,3,3 isósceles? Correcto, me está funcionando. ¿Qué pasa si le coloco 1 aquí? Entonces es un escaleno, es un escaleno. Si los todos son iguales, entonces vendría a ser 7, 7, 7, ¿no? Tendríamos que ajustar con equilátero. Correcto. Listo, entonces resolvimos el examen. Bueno, la pruebita, ¿no? La prueba. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tendríamos que hacer. Esto está para pensarlo más, podemos mejorarlo. Y justo eso es lo que quería comentarles también a ustedes, ¿no? Por ejemplo, acá lo hemos hecho, lo estoy haciendo rápido, ¿no? Porque ya sabemos cómo, en este caso, identificar y generar este tipo de funciones. Muy útil cuando entremos a RIAD, ¿no? Cuando entremos a RIAD se van a dar cuenta que nos estamos acostumbrando a utilizar una función del tipo arrow, ¿no? Muy útil cuando entremos a RIAD, ¿ya? Listo, entonces, ¿no? No nos ha tardado mucho tiempo explicándolo, sí, pero no nos tardó mucho tiempo en resolver esta parte de la prueba, ¿correcto? Entonces, bueno, para no, vamos a dar el break. Vamos a ver quiénes me han enviado. Ajá, por ejemplo, acá Jorge nos dice mat.me, ¿no? Correcto, Jorge. Listo, entonces vamos a ver por acá, ¿ya? Voy a ver quiénes me han enviado, o quiénes me han enviado por acá. A ver, me ha enviado Jorge Soto, Carolina Peña, Alexander Romero, DJ Solum, ¿no? Michael Ébano, José Sumarán y Miguel Ángel. 7 de sus compañeros me han enviado la prueba. No me faltaría traer a alguno de ustedes, pero envíenlo, por favor, ¿no? Envíenlo, ¿no? Como les dije, esto es un bono más que nada, ¿no? Estamos viendo cómo estamos y es un bono, ¿no? Para lo que vendría a ser en el examen o algún criterio que quiero hacer. Ahora, ¿por qué comentaba, antes de que salgamos al break, por qué comentaba el tema de que, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la universidad nos dicen que cuando practicamos y generamos lógica, siempre es bueno, no, tenía compañeros en la universidad que se mataban resolviendo 50 problemas, 100 problemas, y al final daban el examen y sacaban 0,1, porque en la católica es así, ¿no? Te ponen o 0,1 o 20, ¿no? No hay un intermedio. Porque es universidad y porque se entiende que se tiene que exigir, ¿no? Ahí en ese punto es porque, bueno, es criterio de la universidad no tener esa forma de evaluar, ¿no? Acá no estamos en la universidad y ya somos más adultos, ¿no? Y estamos ya más preparados, ¿no? Entiendo que no tendríamos que llegar a ese nivel de, si me pone cero, no, es eso. Acá evaluamos el empeño y lo que estamos aprendiendo, ¿no? Lo que estamos viendo a lo largo del curso. No estamos evaluando lo que aprendemos, básicamente es eso. No, ahora, ¿por qué lo digo? Porque siempre es importante, ¿no? O sea, no nos quedemos con una primera versión, no nos quedemos con una primera versión, siempre tratemos de mejorar. Ahora, profesor, ¿y cómo genero lógica? Mejora el mismo problema. Ese es el consejo que a mí me han dado desde que comencé a programar en el año 1998, que es la primera vez que vi código, hasta la fecha, ¿no? Entonces ya son una buena cantidad de años, ya son 25 años que conozco la programación, ¿no? Entonces, el primer consejo que me dio un profesor fue ese, ¿no? ¿No? Haz una versión siguiente, no te quedes, ¿no? O sea, y de esa forma vas a generar mejor lógica, ¿no? Por mucho de que resuelvas 50 problemas, 10 problemas, 20 problemas, no te va a servir, ¿no? Lo que interesa es generar lógica, ¿no? Porque yo lo cambio o cambio algo y si no lo entiendes o no puedes generar lógica, se convierte en un problema mucho más grande, ¿no? Entonces siempre tratemos de generar lógica, tratemos de, en este caso, evaluar, ¿no? Uy, ¿qué pasa si no funciona? Por ejemplo, ¿no? Ahorita que me he dado cuenta del triángulo, ¿no? Entonces, tengo que hacer una versión 2, ¿no? Y nuevamente presentarlo. Eso es, ¿no? Entonces siempre traten de ponerse en ese punto, ¿no? Tratemos de mejorar nuestro código. Entonces lo digo porque sí me ha gustado en otros horarios también, ¿no? Que enseño, ¿no? Por ejemplo, yo siempre le pido al alumno, ¿no? Profesor, ya terminó el examen 1. Examen, ¿eh? No estamos dando esta pruebita.
Le digo, sí, está bien. Profesor, entonces, y bueno, me enviaron 3 de 5, lo imaginemos, ¿no? Estamos exagerando, porque en realidad son 20, de 20 me enviaron 15, 5 no me enviaron el examen. Entonces viene la siguiente clase y yo les digo, les doy una segunda oportunidad, pueden enviar lo que les falta, ¿no? Y lo hacen, ¿no? Y otros, ya por su mismo empeño, me dicen, profesor, porque les explico igual que ustedes, ¿no? He mejorado mi examen. Ah, muy bien, entonces ese es poner empeño, ¿no? Has mejorado tu examen. Entonces tengo una nueva versión, correcto. O sea, es el mismo código, pero resuelto de otra forma. A eso es a lo que me refiero. Eso les va a servir un montón cuando trabajen. Un montón. O cuando trabajan o si están trabajando, les va a servir. No nos quedemos, ¿no? Para cualquier tipo de mantenimiento, ¿no? Ese cambio les va a servir. Listo, ahora sí. Entonces, a ver, vamos a esperar un tiempito, a ver quiénes me han enviado. El último que tengo es de Miguel. A los que les falta, envíenlo, por favor, no nos quedemos, como les comentaba. Entonces, vamos a hacer el break, ¿ya? Entonces, voy a detener la grabación. Entonces, detenemos nuestra grabación. Cuando por acá, vamos a ver. Vamos a comenzar ya. Ahora sí. Correcto. Listo, Michael. Gracias. Por ejemplo, Michael ya publicó aquí para que puedan agregarle al grupo. Si desean, ¿no? El tema ya no es obligatorio como, ¿no? Si desean, no se pueden agregar. Ya Michael la ha publicado ahí para que puedan, ¿no? Ingresar a ese enlace. Entonces, ahora que estamos grabando, vamos a ver ya la parte de lo que es, continuando viendo las novedades del ECMA, el temple literal. Entonces, ¿qué es el temple literal? Es la comilla inversa. Se le conoce como comilla inversa. Y básicamente nos proporciona un formato de salida, ¿no? Donde podemos conjugar la parte estática con la dinámica. Esa es su principal función, la parte estática con la parte dinámica. ¿Eso qué significa? Que yo puedo concatenar. Por ejemplo, aquí en consola yo tengo separado por una coma la parte estática con la parte dinámica, que vendría a ser la variable, ¿no? Entonces, temple literal lo que hace es junta. ¿Cómo generamos el backtick, que le llaman? O comilla inversa. Para nosotros lo tenemos que generar con el alt, acá lo voy a colocar también, el alt 96. Listo, con alt 96 generamos ese backtick. A ver, vamos a ver el ejemplo de la separata. Acá nos está mostrando, por ejemplo, ¿no? El formato, ¿no? Vamos a colocarlo también aquí en el archivo de tips ¿no? Que estábamos elaborando en este capítulo. En este caso, el temple literals usa la comilla inversa, ¿no? Uso de comilla inversa, ¿no? De esa forma, ¿qué hacemos? Estamos concatenando, ¿no? Concatenando la parte estática con dinámica. Y la parte dinámica se tiene que concatenar de esta forma, ¿no? Con el dólar y abrimos y cerramos llaves. A veces lo confundimos, ¿no? Sobre todo los que tienen experiencia en lo que es jQuery. Piensan que es dólar paréntesis. No, dólar paréntesis es jQuery. En este caso, dólar llaves significa una variable pues que está dinámicamente, se puede decir, concatenado con la parte estática en lo que vendría a ser el temple literal, ¿no? Entonces vamos a hacerlo. Entonces la parte dinámica siempre se debe colocar en dólar llaves, ¿no? Es tomarlo en cuenta, hay que tomarlo en cuenta. Entonces, a ver, vamos a ver el ejemplo de la separata que nos dice por acá. Por ejemplo, aquí nos dice constante saludo, ¿no? Vamos a hacerlo. Ustedes también háganlo, por favor. La dinámica, en este caso, lo hice siempre y lo que avanzo, traten de hacerlo, ¿no? Conmigo. En tu caso, todavía no, tendrías que revisar los videos en fin de semana para que puedas ver cómo instalas tu máquina, cómo instalas los software, Hotjays primero, luego el Visual Studio, ¿no? Trata de revisarlos. La primera clase creo que ahí lo vimos, ¿no? Cuando pedí que todos instalemos nuestros equipos, los tengamos listos ya, tratemos de hacerlo. Y si tienes duda el lunes, o perdón, el martes, ya los consultas, no hay ningún problema, ¿ya? Listo, entonces es una constante lo que define aquí. Sí, es una constante, saludo. Parece que es una función. Le damos el formato arrow. ¿Listo? ¿Y qué es lo que hace? Está recibiendo como parámetros, en este caso, un nombre. Un nombre. Está recibiendo un género que tiene un valor por default, ¿no? El género le han puesto MR. Correcto. ¿Qué más? Y luego greeting. Greeting. Greeting, o en este caso el mensaje, ¿no? El mensaje, vamos a poner. Hola. Hola, ¿no? Entonces tiene 3 parámetros.
Entonces, yo puedo retornar un concatenado, ¿no? Un nuevo formato de salida, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá yo puedo concatenar. ¿Con qué? Con las comillas inversas. ¿Qué es lo que está haciendo la separata? ¿Ah? Acá se tiene lo mismo. Está concatenando parte dinámica con parte estática. Bueno, aunque acá no se nota, solamente todo es parte dinámica. Ponemos al 96 y si se dan cuenta, se han generado esas comillas inversas, ¿no? Al 96, comillas inversas. Entonces dentro yo ya puedo poner un mensaje que puede contener parte dinámica y parte estática. Acá creo que todo es parte, bueno, todo es parte dinámica, ¿no? Entonces ponemos dólar, abrimos y cerramos llaves y pongo el mensaje, hola, ¿no? Paramos, todo tiene que estar dentro de esas comillas inversas, todo, ¿no? Hola, y luego colocamos el género, igual, ¿no? Dólar, abrimos y cerramos llave, el género. Separamos y colocamos el nombre también. Listo. Básicamente es eso. Puedo colocar parte estática también, puedo colocar con una coma, o si no, porque ahí dice hola, mister, o señor, ¿no? Señor, señor, vamos a ver acá, señor y nombre, ¿no? Listo, entonces, por ejemplo, podríamos colocar aquí, ¿no? Bienvenido, ¿no? Bienvenido, parte estática, ¿no? Bienvenido al curso de Java from Developer, ¿no? Podemos colocar ese mensaje. Está retornando ese mensaje. En realidad debería ser un console, ¿no? Pero así está como ejemplo en la separata, ¿no? Entonces, por fuera yo tendría que hacer el console.log y colocar ese mensaje de saludo. Saludo y colocamos, ¿no? Ahí dentro el nombre, ¿no? El nombre, no sé, Raúl, por ejemplo, coma, necesito colocar el género. No, porque el mensaje sigue siendo el mismo, ¿no? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Necesitaría colocar el género? No, no. No, y nada más. Y debería mostrarme Raúl, ¿no? Hola, hola señor Raúl, bienvenido al curso. Bueno, el curso está mal escrito. Al curso de Java, ¿no? From Developer. ¿Correcto? Entonces ahí tenemos el mensaje de salida. Entonces, ahora, como estoy usando default parameter, nosotros podemos duplicar y aquí le puedo colocar, no sé, Susana, no, sí, Susana, ¿no? Coma, coma. Esto es comilla simple, la comilla inversa la estamos usando dentro de la función. Señora, ¿no? Señora, no puede ser acá. Coma. Incluso hasta el mensaje podría cambiarlo, ya no sea hola, ¿no? ¿No? Buenas tardes, ¿no? O buenas, claro, podríamos colocar acá buenas tardes. Buenas noches, ¿sí? Ah, entonces debería demostrarme otra salida, ¿no? Buenas tardes, señora Susana, bienvenida al curso de Java from Developer, ¿no? Y así. Es porque le hemos agregado este texto. A ver, hagámoslo por favor y mostrémoslo en el chat, ¿no? Acuérdense que es lo que más nos importa es practicar aquí, ¿no? Es para los que recién estamos ahorita aquí en la clase, es importante que, ¿no? Lo que avancemos, mostrémoslo en el chat. Eso sí suma puntaje, ¿no? Eso sí está sumando más puntaje. Hacerlo aquí, ¿no? Tratar de hacerlo aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque es una evaluación de laboratorio, ¿no? O práctica, que le llaman, ¿no? Práctica, ¿no? No es una prueba de entrada, ¿no? La prueba de entrada es otra cosa, que vendría a ser una suma, un bono podría ser a un examen, porque el examen puede, ¿no? Puede complicarse, entonces puede subir a un bono, pero lo que me interesa es que practiquemos, suma nota en la práctica, ¿no? O sea, copiemos lo que estamos avanzando, ¿no? Igual podemos colocar acá console.log y colocamos saludo y entre paréntesis, no sé, imagínense que estamos queriendo saludar a Luis, Luis, coma, género, le colocamos acá, no queremos colocar el género porque Luis ya tiene un género, pero quiero cambiar el mensaje. Entonces, ¿qué debemos colocar? Undefined, ¿no? Y el mensaje. En este caso, el mensaje, ¿no? Buenas noches, por ejemplo, ¿no? Buenas noches, y listo, ¿no? Y coma. ¿Puede ser?
buenas noches, señor Luis, bienvenido al curso de Java Front Developer. Entonces, ¿no? Entonces estamos dinámicamente, pues tenemos distintos tipos de salida, ¿no? Utilizando este tipo de función, ¿no? Uh-huh. Polimórficamente cambia, ¿no? O sea, es dependiendo de qué es lo que ingresamos en el parámetro. Uh-huh. Ya no es necesario poner el valor de... Ahora, si no quiero el mensaje, ¿qué tendría que hacer? O sea, quiero que diga hola. Console.log. Siempre probemos, ¿no? Tratemos de probar. Saludo. Y por ejemplo acá quiero saludar a un alumno, ¿no? Que hace tiempo en un presencial de Java Web, recuerdo, se llamaba Jason, igual como JSON, ¿no? Jason, recuerdo Jason. ¿No? No le voy a pasar el mensaje, pero sí el género, ¿no? Perdón, el género sí. En el caso aquí le ponemos por acá. Bienvenido. El mensaje quiero cambiar, en este caso quiero cambiar el valor no quiero cambiar nada, ¿no? Quiero que diga mensaje que esté tal cual, pero quiero que el género cambie. No, joven, ahí está, joven, vamos por acá, porque Jason, me acuerdo que tenía 19 años, creo por ahí. Estamos hablando del año 2017, ahora debe tener ya, a ver, sí, debe tener ya, estamos 6 años más, ¿no? Es 25 años debe tener ya Jason. Entonces Jason, nombre, género, joven, ¿no? Joven, vamos a poner acá el género joven Jason, ¿no? Listo, punto y coma. El tercer parámetro no, porque no lo estoy modificando, ¿no? Hola, joven Jason, bienvenido al curso de Java. Entonces estamos haciendo un juego con este método que tiene la novedad del template literal, ¿no? A ver, hagámoslo, por favor, hagámoslo. Les digo, es sencillo, el template literal no es complicado. Como ejercicio yo puedo transformar todo a template literals, ¿no? Por ejemplo, los ejercicios que hemos hecho ahora, ¿no? Podría transformar la template literal, ¿no? Por ejemplo, acá, mira, este ejercicio de reason default parameter, tal cual como lo estamos viendo por aquí, lo podría transformar ¿no? El promedio, este promedio de notas, sí, nota más baja. Bien, yo puedo hacer lo siguiente acá, console.log, y dentro hago el template literal, bien, al 96, o ejercicio al 96, o sea, comillas inversas, promedio de notas sin considerar la más baja, usando template literals en el formato de salida, ¿no? Si ya no tengo que poner coma, sino dólar. Abrimos y cerramos llaves y dentro pongo promedio punto fixe. ¿Para qué? Para que lo redondee. Número 2. Listo, eso es, ¿no? Me cuento que nada complicado. Línea 313, tenemos la misma salida, pero todo dentro de ese template literal, ¿no? Ya no tengo que separarlo por coma. Ya no tendría la necesidad de separarlo por comas. Entonces, aquí arriba debe salir lo mismo de acá. Dice promedio notas sin considerar nota más baja usando el template literal 13.33. Correcto, ¿eh? Entonces lo hemos transformado. Y así todo se puede transformar a template literal en salida, ¿no? Cuando vemos que tenemos parte estática y parte dinámica, ¿no? Principalmente esa es su función, ¿no? Juntar en una sola cadena o string los elementos dinámicos con estáticos. A ver, hagámoslo por favor. Vamos a ver cómo vamos en el chat. Voy a verificar por acá, en otra pantalla. Ahí estoy mostrándoles el código para que lo puedan hacer, ¿no? Y por acá vamos a ir revisando, ¿ya? Vamos a ir revisando por aquí. Ajá, correcto. Por ejemplo, acá tenemos a Michael Levano. Listo, Michael, gracias. Vamos a apuntarte, ¿ya? Correcto, Michael, gracias. Hagámoslo todos, por favor, ¿no? Tratemos de hacerlo. Ajá, Carolina también, por lo que estoy viendo aquí en el chat. Peguen, ¿no? La imagen, ¿no? A los que ya hemos tenido 3 clases, ¿no? En tanto de Luis todavía no, porque Luis recién se incorporó hoy día, así que no, todavía no le podemos pedir, ¿no? Pero, ajá, correcto, Carolina, gracias. Tenemos 2 de esos compañeros. Hagámoslo, ¿no? Estamos practicando un template literal. ¿Cómo se realiza el template literal? Con AL96. Con AL96, ¿no? De esa forma usamos ajá, tenemos de Miguel. Muy bien, Miguel Ángel. Correcto. Miguel Ángel Hilario, vamos a contar por acá. Listo, Miguel Ángel, gracias. Miguel Ángel, Carolina,
Y Michael Levano, 3. Hagámoslo todos, practiquémoslo, ¿no? Ajá, José Sumarán. Listo, José, muy bien. Muy bien, ajá, correcto, ahí estamos viendo la función. Bienvenido al curso Java, ajá, de Java, ¿no? Ajá, Java, decía. Pero, ¿está bien? Es la idea que estamos, ¿no?, practicando esa salida. Lo importante, ¿no? Que veamos esta, ¿no? Esta forma de salida, ¿no? De temple literal. ¿No? Ahora, aquí estamos viendo que podemos transformar todo, dijimos, ¿no? Lo hemos transformado aquí y también podríamos hacerlo aquí, ¿no? Por ejemplo, miren esto. Dice resultado de elevar al exponente. La pregunta de la práctica, de la pruebita que hemos tomado hace un ratito. Ah, en la pruebita. No, vamos a ver acá. Hacemos igual, ¿no? Al 96, ajá, listo, y colocamos, ¿no? Resultado de elevar al cuadrado, no al exponente, ¿no? Al exponente. Entonces pongo dólar, pongo la variable exponente, ya no tengo que poner coma, la suma, y puedo colar la no, igual dólar, o dentro de esa variable, puedo poner dos puntos, y coloco los resultados. Entonces todo se concatena en una sola cadena, en un solo string. ¿No? Acá puedo poner usando temple literas, TL. Temple literas, ¿no? Está bien. Línea 296, 97, perdón. Cumple la misma función que la línea 295. Línea 295 lo mismo que 297, pero con temple literas. No, 297. Ajá. ¿Está? Por ejemplo acá. Acá está. Resultado de elevar a 3, ¿no? La suma 4 es 64, usando temple literas. Para todos los ejercicios que hemos estado viendo. Vimos dos, creo. Pero como hemos hecho cambio a la función, a la implementación, entonces se repite. Entonces, bueno, acá le faltó la E. Considera una E, nada más. Transformado a temple literal. Complicado no es esta novedad, pero tratemos de hacerlo, por favor. No tenemos ya de Carolina, de lo que estamos viendo por acá en el chat, ¿no? De Jorge Soto también, Carolina, Jorge Soto, José Sumarán y Miguel Hilario. Ah, de Michael Levano también, Michael Levano, ¿correcto? De Miguel Ángel también, ¿no? Miguel Ángel Hilario. Aquí tenemos la salida. Muy bien. Entonces tenemos Miguel Ángel, voy a apuntar acá. Miguel Ángel, Jorge Soto, José Sumarán y Carolina Peña, Michael Levano. Ah, Michael Levano también, ¿no? Listo. Entonces vamos a pasar a la siguiente novedad, ¿no? La siguiente novedad. Entonces, temple literal como tarea, ¿no? Como tarea podría ser igual como dijimos que podemos modificar nota más baja, porque he visto que lo que estaba revisando también hace un rato, ¿no? Es en algunos casos no está cumpliendo cuando tenemos dos notas que son iguales, entonces tenemos que cambiar esta lógica. Primera tarea, ¿no? O sea, modifiquen si es que no han logrado verificar de que si pongo dos notas bajas, elimina las dos y no elimina una. Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo por acá? De repente puede ser un find, o sea, en lugar de un... ¿no? Vean ustedes cómo pueden solucionar el problema, pero que funcione. Y lo vemos el día martes al inicio de la clase. El martes al inicio de la clase lo vemos, ¿no? Lo vemos entre todos, ¿no? Pero con sus soluciones que ustedes van a presentar el fin de semana. Y también pueden cambiar a temple literal todo. Todo se puede cambiar a temple literal. Todo lo que vendría a ser salida en consola, me refiero, ¿no? Todo lo que sale en consola. Todo lo necesario, ¿no? No es mucho. Por ejemplo, acá promedio, no se puede juntar. ¿No? Lo que no se puede juntar, no, pues, ¿no? Solamente lo que se pueda juntar nomás, ¿ya? Listo. Entonces, pasamos a la siguiente novedad que aparentemente es trivial, ¿no? Esta novedad, que vendría a ser la destructurización, pero es muy útil en el caso de la programación front, ¿no? La destructurización. Acá hay un ejemplo, dice, uno puede destructurizar. ¿Destructurizar qué significa? Asignarle el valor a una variable. Asignarle el valor a una variable, ¿no? Uno puede destructurizar un objeto o también puede destructurizar un arreglo. Entonces, ¿se acuerdan que dijimos que hay un siguiente nivel de poder mejorar nuestro código? Separar de repente la lógica en un archivo y tener pues el resultado en otro, ¿no? Entonces, yo podría hacer uso de una estrategia, ¿no? Para poder hacer ese tipo de cambios. Entonces aprendamos lo que es la destructurización. También muy útil en el caso de la programación front, en React, ¿no?
reacciones. A ver, ¿qué es la destructurización? Destructuring. La estructurización lo que me va a permitir, o lo que nos permite a nosotros es separar, ¿no? Separar o asignar a variables, ¿no?, los elementos de un arreglo o, en este caso, de un objeto. Listo. Entonces, ¿cómo hago la destructurización? Destructurización de un arreglo. Ahí está en el ejemplo, ¿no? ¿Cómo destructurizamos un arreglo? Primero defino la parte de las variables que van a recibir esos valores. Creo que le han puesto A y C, ¿no? Entonces, A, coma, otra coma, C. Esto es igual a de dónde proviene ese valor, de dónde proviene. Entonces, lo que está en el lado izquierdo es la asignación. O sea, ¿cómo se lee? Lo que está en el lado izquierdo es la asignación de variables. Y lo que vamos a hacer es una igualdad a de dónde proviene, ¿no? De dónde proviene. Así se entiende mejor, ¿no? Entonces nosotros estructurizamos. Siempre es una constante, ¿no? Eso también es importante que nos demos cuenta. O sea, siempre va a ser un const, los elementos que se van a destructurizar, ¿no? A veces, me acuerdo que, ¿no? Cuando estábamos explicando, o por ejemplo, acá tenemos 10, 20, 30, por ejemplo. Ya está. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es, estamos asignándole al valor de A 10 y al valor de C 30. ¿Por qué? Porque hay una coma en el medio que no tiene una asignación de alguna variable sobre el elemento 20. ¿Eso qué significa? Que si yo pinto en console.log, el valor de A, lo puedo hacer ya con template literals, porque ya lo estamos aprendiendo, al 96, y puedo colocarlo. El valor de A es dólar, abrimos A. El valor de C es, coloco los dólar C. ¿Correcto? Entonces ahí estamos nosotros utilizando tanto el template literal como la destructurización, ¿no? ¿Qué es lo que estamos estructurizando? Un arreglo de 3 elementos y estamos asignando el elemento A a uno de ellos y el elemento C al tercer elemento, ¿no? Si verificamos la salida, debería salir que A es 10 y C es 30. Correcto. Entonces, trivial aparentemente, ¿no? Trivial. Entonces, ¿una destructurización de qué? De un arreglo. Entonces, ahora vamos a destructurizar un objeto, ¿no? Entonces, igual, tiene la misma, es una constante, tiene la asignación de variables, y de dónde proviene, ¿no? En el caso de dónde proviene, vendría a ser el arreglo, o sea, brackets, siempre y cuando no le asignemos una referencia, si no yo puedo asignarle una referencia como es lo más normal, ¿no? Aquí también, aquí vendría a ser llaves, porque es un objeto. ¿De dónde proviene? ¿No? ¿De dónde proviene? ¿Listo? ¿No? Acá le han asignado directamente el valor del arreglo, A, C, pero también se puede hacer de esta forma, ¿ya? Constante, acá le pongo X, Y, y puedo asignarle un valor que proviene por referencia, ¿no? Hago un let números o nums, ahí está nums, ¿no? Y coloco acá, no sé, pues 20, 40, 60, ¿no? Entonces, siempre sigue siendo lo mismo, ¿no? ¿De dónde proviene? ¿De dónde proviene? De nums. En este caso está proviniendo de números, pero lo estoy haciendo por referencia. Por referencia. ¿De dónde proviene esa data? ¿Se dan cuenta? O sea, ¿de dónde está viniendo esa data? ¿No? Por referencia, en este caso, le estoy colocando el valor, ¿no? Siempre verifiquen, ¿no? Lo que esté en el lado izquierdo, porque a veces hay confusiones, ¿no? Sí me ha pasado en otros horarios, por ejemplo, profesor, pero ¿y cómo se utiliza esa? No sé cómo se utiliza la destructurización en sí, no puedo, de repente no lo comprendo, ¿no? Porque es la primera vez que vemos cómo se declara incluso, ¿no? Y ahí que lo que estamos viendo, que lo que está en el lado izquierdo es el elemento que recibe, y en el lado derecho de dónde proviene. Si nosotros ya estamos definiendo en brackets, aquí en la parte superior, aquí ya no es necesario. Igual también puedo pintar, ¿no? Ahí lo mismo, ¿no? Console.log, aquí,
al 96, pero acá lo estamos haciendo por referencia. ¿Qué colocamos ahí? Colocamos el elemento, sería X es, ¿sí? Dos puntos al 96, es comilla inversa, dólar X. Y es igual a, comilla, colocamos dentro de ese dólar llaves Y. Listo, ya está. Entonces, sí, de frente, ¿no? En lugar de poner es, así nada más. Y lo juntamos. Ahí estamos, no es lo mismo, pero ahora por referencia. ¿De dónde proviene? Siempre de dónde proviene. Esa es la palabra clave, ¿no? X es 20 y Y es 60, correcto. Siempre verificamos de dónde proviene, ¿no? De dónde proviene esa información. ¿No? Ahí lo estamos haciendo ya por referencia. Ajá. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tendríamos nosotros que hacer, ¿no? Entonces, tenemos esa, ¿no? esa salida. Ahora, dijimos que vamos a hacer la destructurización por objetos. Entonces, por objetos, ¿cómo sería? ¿Cómo destructurizamos un objeto? Entonces, yo puedo definir un objeto, ¿no? Podemos definir un objeto antes. La separata me parece que definen un objeto del tipo, parece que es un usuario por ahí, ¿no? Ajá, constante usuario. También podemos hacer lo mismo. Usuario. En este caso, el usuario es un objeto. Significa que tiene propiedades, ¿no? Por ejemplo, el usuario tiene un, se puede decir, a ver, podemos tener en el usuario nivel, admin, por ejemplo, puede ser el usuario, coma, tiene un correo, ¿no? Correo, dos puntos. En este caso, el usuario tiene es nivel admin, un correo, ¿no? Un correo. También el usuario puede tener un nombre, puntos, o un alias, ¿no? Usuario, sí. El usuario AL12, o bueno, ALM, no, 67, no sé, arroba gmail.com. No, este debería ser su correo, perdón. Control X, control B, y su nombre podría ser Alexandra. Alexandra. No, ¿dónde está? Coma. Apellido puede tener también. Rojas, no Rojas, vamos a poner acá, Rivera. Coma, y ya está. Tenemos esos elementos. Básicamente este usuario es un admin, su nombre, apellido y correo. Listo. Entonces, ¿cómo destructurizamos ese elemento? Igual, ¿no? Constante, ¿no? Lo que se ve más es esto, más que asignarlo directamente, sino es tener una variable, porque esta variable me puede servir para muchos otros elementos, no tenerlo así directamente, ¿no? Entiendo que la Ciprato lo abrevia por el tema de que, ¿no? De que se puede hacer de esa forma, pero lo ideal o lo que siempre se ve es así, ¿no? Definimos el objeto y luego lo destructurizo, o sea, abrimos y cerramos llaves. En este caso sería llaves, ya no sería brackets, porque estamos hablando de objetos, ¿no? En este caso tenemos que hablar de objetos. Para que no se confundan, acá le vamos a poner mejor. Aquí mejor. Brackets. Porque la forma que siempre se utiliza es la que estamos viendo, ¿no? La línea 341, donde la asignamos por referencia, y en la línea 346 también, ¿no? Por referencia, la constante en sí, y acá sería llaves. Para que lo tomen como referencia de la sintaxis que tendríamos que cumplir. Listo, entonces digo nivel, solamente quiero el nivel de este usuario y quiero su correo. Quiero el correo. Y digo, ¿de dónde proviene el usuario? Y nada más. Entonces yo puedo pintar por console.log, lo es destructurizado, el valor de nivel, ¿no? Nivel del usuario, dólar, abrimos y cerramos llaves, nivel. Todo dentro, pongo el correo, ¿no? Correo, los puntos, incluso a nivel 2 puntos aquí, ¿no? Puntos, pero todo está dentro del mismo string. Y colocamos acá dólar, correo, que es lo que es destructurizado. Listo, ya está. Ya lo destructuricé.
Entonces, concepto muy importante en la programación From. Ya lo estamos estructurizando ambos elementos. ¿Ve? Nivel admin, correo, ARM. ¿Qué pasa si no lo destructurizaba? Hubiera tenido que poner acá usuario.nivel, usuario.correo. ¿No? Entonces la destructurización lo que hace es separar el elemento del, en este caso, pues, de nuestra eh, arreglo, ¿no? De nuestro objeto. Está separando el elemento uno por uno. ¿No? Alguien me puede decir, profesor, ¿pero eso para qué me sirve? No es trivial, ¿no? No lo voy a, de repente nunca lo voy a usar, ¿no? Pero sí se utiliza demasiado. Ahorita les voy a poner por qué, miren. Dijimos que mi primer nivel de poder presentar quizás esta, ¿no? Novedades, este archivo de novedades es tener el código y también tener las salidas, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se entiende? Código y las salidas, ¿correcto? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasaría, mejor dicho, si yo quiero separar el código en un archivo y tener solamente aquí salidas en consola? ¿Podría hacerlo? Bueno, ahora en este momento no podría hacerlo. ¿Podríamos hacerlo? ¿Se nos ocurre hacer de alguna forma? Sí, podríamos hacerlo, ¿no es cierto? Tendríamos que movilizar o mover, ¿no? Nuestras implementaciones en otro archivo y jalar aquí solamente las llamadas a los elementos que ya estoy destructurizando, ¿no? ¿Y cuál es la estrategia? Sería usar la destructurización, ¿no? Entonces, lo que, imagínense, ¿no? Ejercicio. En el examen lo van a tener que presentar de esa forma, ¿no? Ejercicio es el siguiente. Se requiere, ¿no? Tener un archivo, ¿no? Un archivo, o sea, convertirlo en un jQuery, ¿no? Un archivo de funciones, objetos, sobre todo funciones, ¿no? Objetos, ¿no? JavaScript, ¿no? Y otro de salida en consola. Punto, ejercicio. Entonces, sugerencia, ¿no? La destructurización. Por eso le decía, ¿no? Aparentemente es un concepto muy trivial, ¿no? Pero cuando ahora lo vamos a dar cuenta, en el tiempo que nos está quedando, ¿no? Se van a dar cuenta que sí es muy útil, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Nos vamos aquí. Vamos a hacerlo al inicio, pues, ¿no? Porque en la siguiente clase ya, como ya no vamos a tomar prueba, entonces podemos avanzar aquí. Funciones.js. Se me ocurre generar un archivo que se llame funciones.js. ¿Correcto? Entonces tengo aquí, bueno, estas son las clases, ¿no? Tengo un archivo aparte, funciones. Un archivo de funciones. Claro que en realidad es un archivo que va a contener, ¿qué cosa? Va a contener funciones y también va a contener, o podría contener objetos, ¿no? Objetos, o sea, arreglos, elementos que yo puedo utilizarlo dentro de mi archivo en sí, de mi archivo en común, ¿no? El archivo de novedades. Entonces digo, no solamente se podría decir elementos, funciones, ¿no? Entonces yo puedo colocar acá, ¿no? Una función o un elemento mucho mayor, grande, que puede ser un objeto. Yo puedo llamarle banco, ¿no? Banco de funciones y objetos. Esto es igual a un, un gran objeto. O sea, estoy generando un gran objeto. ¿Correcto? Un gran objeto. Aquí estamos generando un gran objeto. ¿Correcto? Por lo que me están pidiendo, ¿no? Separar. No queremos que esté el código. Podría quedarse alguno que otro, pero no queremos que esté todo aquí. Entonces comienzo. Digo, ¿eso qué significa? Que nosotros tenemos aquí, por ejemplo, nuestra primera función. Tenemos nuestros arreglos también. Acá están nuestros arreglos. Dijimos que es un banco de funciones y objetos. Entonces, ¿qué pasaría si estos arreglos los muevo a mis funciones? Los muevo. O sea, me refiero a que hago lo siguiente. Miren, primero este de aquí. Arreglo a sumar, lo muevo aquí. Arreglo a sumar. Pero acuérdense que es un objeto. Entonces tengo que poner 2 puntos. ¿Cierto? 2 puntos. Y le asigno estos valores, ¿no? 1, 2, ¿no? Por el que estamos viendo por acá. Control C. Lo copio primero. Así.
coma, porque acuérdense que siempre se separa por comas las propiedades de un objeto. Eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos usando la teoría para poder, ¿no?, utilizar el concepto de destructurización. ¿Ah? Listo. Siguiente paso. Ya el elemento ya no va a estar aquí. Ya no va a estar ahí. Ya no va a estar aquí. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer? Destructurizarlo. Deberíamos destructurizarlo. ¿Eso qué significa? Que yo debería aquí, ¿no?, colocar una variable del tipo, o podría llamar, ¿no?, en este caso, al elemento en sí mediante una destructurización. Puedo decir, ¿qué cosa es lo que voy a destructurizar? Voy a destructurizar ese arreglo de suma que me está sirviendo, ¿no? En el caso de nuestros elementos en sí. Digo cons. ¿Pero de dónde proviene? Ah, de un objeto. De un objeto que está en otro archivo. De un objeto que está en otro archivo. ¿Y cómo se llama? Arreglo a sumar. Enter. ¿Y de dónde proviene? Ah, de un banco de funciones. Ella aparece, ¿eh? Automáticamente aparece. Y le doy Enter. Entonces estoy usando el concepto de ¿qué? Estamos usando el concepto acá estamos haciendo la destructurización, de destructurizar, ¿no? Estamos destructurizando. Lo he movido a un archivo externo, bueno, me falta grabar. Lo grabamos. Y se entiende que debería de funcionar, y funciona. No se ha caído nada. Ah, se cae. O sea, continúa funcionando en este caso, porque hemos comentado esta línea. Y se sigue usando, miren por acá. Ah, o sea que, es algo interesante, ¿no? Interesante. Por eso es que siempre cuando trato de explicar, tratamos de hacer un ejemplo para que se den cuenta de cómo puede ser su uso también, pues, ¿no? O sea, aquí estamos viendo que era trivial, pero aquí estamos viendo que también me puede servir para poder ordenar mi código. Lo que dijimos, ¿no? Un siguiente nivel para ordenar el código. Profesor, ¿eso qué significa? ¿Que esta función suma también la puedes destructurizar? Claro, también podríamos destructurizarlo. Aquí, yo puedo colocar suma, los puntos, ¿no es cierto? Colocamos esta parte, todo lo que está, porque esta es una función, puedo colocar todo esto de aquí, porque es una función tradicional, ¿se acuerdan? Esta es la función tradicional, ¿no? La función tradicional. Incluso puedo con el comentario, ¿no? Control C, no lo borro, Control C, no lo estoy borrando, estoy comentando nada más la línea. No lo borren, ¿no? O sea, manténganlo porque puede haber errores al momento de dar cuando den el examen, que todavía falta, ¿no? Podemos equivocarnos quizás, ¿no? Aquí está, miren. Vamos a colocar esto también. Control X encima. Solamente es un comentario, ¿no? Y lo colocamos de esta forma. Ya está. Entonces lo estoy colocando de esta forma. Claro, parece redundante porque es suma de función. ¿Por qué? Porque es una tradicional, no es un arrow y tampoco es una anónima. Lo estoy manteniendo de esa forma para que nos demos cuenta, ¿ya? O sea, se entiende que así no deberíamos implementar. Dijimos que en el ECMA la implementación debería ser por arrow function, pero en la separata está como función tradicional, ¿no? Con el nombre y la variable, la palabra reservada function. No, ya está. Entonces, una vez que lo he copiado, una vez que lo hemos copiado, yo lo que podría hacer es lo siguiente aquí, ¿no? Podríamos hacer aquí lo siguiente. Podría comentar todas esas líneas de código. Comentamos esas líneas de código. ¿Y qué hago? Traigo esa función. ¿De dónde la voy a traer? De el banco de funciones. ¿Por qué? Porque lo estoy destructurizando. Lo estamos destructurizando para poder utilizarlo en este archivo. ¿Eso qué significa? Que no debería caerse. Tampoco, mira, se cayó. No se cae. Interesante, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que yo puedo tener un archivo de implementaciones, ¿no? Podríamos tenerlo de esta forma, primer nivel, ¿no? Bueno, aquí solamente tenemos ya consola y una variable que depende de lo que ya hemos movido a un banco de funciones. Esto no lo voy a mover. Pero acá hay otro, miren, fn suma. ¿Se puede mover? También se podría mover, ¿no? También, miren, copiamos copiamos aquí. Claro, no se olviden nunca de la coma, sintaxis. Siempre se separa con comas cada elemento o cada propiedad o atributo de un objeto. Y acá le colocamos, ¿no? La variable. Me voy por aquí, digo, este sí es un arrow. Perdón, este es una anónima, ¿no? Este es una anónima. Entonces, ya no voy a poner constante, porque no tiene sentido. Aquí es un elemento, más bien. Le pongo los dos puntos, copio el nombre de la función, ¿no? Y
lo que hago es todo lo que está después de la igualdad, lo copio como después de los dos puntos. Y listo. Después de los dos puntos. ¿Correcto? Después de los dos puntos estamos copiando aquí. Listo. Entonces, ¿qué más me falta? Podría comentar ya este código. Podríamos comentar este código que estamos viendo por acá. No, me va a faltar tiempo para destructurizar todo, pero ya es una idea que estamos dándolo por acá. Entonces ya comento esta parte y lo único que me faltaría es llamar aquí al fnsuma. Fnsuma. Listo. Destructurizado. Tendría que seguir funcionando. Y funciona, ¿no? Sigue funcionando. Sigue funcionando nuestro código. Entonces nos estamos quedando con consola nada más. Consola, let, variables, ¿no? Llamados a la variable. Este objeto círculo también se podría destructurizar. Sí, también. Acuérdense que dijimos que este es un banco de funciones y objetos. ¿Eso qué significa? Que yo aquí puedo poner coma y puedo enviar ese elemento de las novedades. Vamos a hacerlo. Voy a hacer este tercero nada más y de ahí a ustedes me muestran en el chat, sí, porque va a faltar tiempo para ponerles la nota, ¿no? Pero vamos a ver. Listo, let objeto, solamente copio esta parte. Primero copio el nombre. Copiamos el nombre. O sea, vendría a ser un objeto dentro de otro objeto que se llama banco de funciones. También se puede hacer, ¿no? Ponemos los dos puntos y la implementación. El let ya no se coloca porque es una propiedad o atributo, como lo comentamos, y colocamos el valor aquí. Listo. Objeto círculo. El objeto círculo lo he movido. Lo estamos moviendo. ¿Dónde? A otro archivo que se llama funciones. Entonces, ¿qué me faltaría? Bueno, puedo comentar esta parte. Comentamos la implementación. O sea, estamos eliminando las implementaciones de novedades y solamente estamos llamando, ¿no? Mediante un archivo externo. Acá llamamos a ese objeto, ¿no? Objeto círculo. Y listo. Llamamos a nuestro objeto círculo, ¿eh? Está quedando solamente el llamado nada más. Y no se cae. Sigue funcionando. Sigue funcionando nuestro código. ¿Correcto? A ver, hagámoslo por favor hasta ahí, ¿no? Entonces estamos viendo que estamos utilizando ese objeto círculo. ¿Por qué? Porque ya está implementado dentro de otro archivo, funciones. Y estamos usando el concepto de módulo, ¿no? Estamos modulando nuestro código. Con un input lo llamamos. Nunca se olviden de la extensión. A veces sale error porque no le colocamos la extensión, o sea, .jtc, y estamos haciendo el cambio de esos elementos a un arreglo aparte. En el examen, ustedes cuando tienen que presentar el examen, tienen que presentarlo así, ¿no? Por separado. Claro, la estrategia es primero hacerlo en uno solo, y luego lo van moviendo como lo estoy haciendo yo, ¿no? Porque puede ser que por práctica quizás no lo hagan directamente aquí. Ahora, siempre hagámoslo de esa forma, ¿no? Sobre todo porque entiendo que es para algunos primera vez que están viendo, pues, ¿no? Listo, todo depende de objeto círculo, pero el objeto círculo no está aquí declarado, está comentado. Mira que hay una función lambda. ¿También podemos moverlo? También podría moverlo, ¿no? A ver, el último, lambda, sí, porque ahorita si no nos va a cerrar la máquina. Acuérdense que esta máquina se me cierra exactamente. Tengo que copiarles el archivo a ustedes para que lo puedan, ¿no? Leer, a los que, sobre todo a los que no me han podido seguir, le puedan revisar, ¿ya? Entonces, copio el código, todo lo que está después de la igualdad, ahora va a estar después de los dos puntos, función del tipo lambda. Ponemos la coma, por si viene algún otro elemento después, y comento. Lo comentamos todas estas líneas. Estas líneas. Viendo por acá, estas líneas. Lo grabamos. Y lo único que nos falta es llamarlo en la destructurización. Ahora, otro detalle es que yo puedo generar otro cons, y aquí puedo llamarlo, ¿no? Para tenerlo ordenado, ¿no? Porque esto puede seguir creciendo. Entonces, lo puedo seguir colocando en una siguiente línea. Lo que sí tengo que saber es cuál es ese nombre de esa función. Se llama función lambda suma. Entonces, colocamos acá fn, ¿no? Lambda suma, lambda suma. ¿No? Verificamos que sea el mismo nombre, sí, es el mismo nombre. Y luego, ¿de dónde proviene? ¿No? Igual a de dónde proviene, en este caso del banco de funciones. Listo, ¿no? Entonces ahí estamos destructurizando ese elemento, ¿no? Está comentado incluso aquí. Y sigue funcionando, ¿correcto? Sigue funcionando nuestro código. Entonces así, estamos trasladando nuestro código de implementación a un archivo externo. Listo.
Entonces, a ver, sí, ahorita se me cierra la máquina. Entonces, a ver, hagámoslo, por favor, hagamos ese ejercicio y mostrémoslo en el chat también, ¿ya? Yo voy a ir subiendo este archivo un rato, pero hagamos ese ejercicio, por favor, hagamos ese elemento de ese ejercicio. En algunos casos, ya, por ejemplo, acá son variables nada más, ya no es necesario hacerlo. Bueno, acá es una función directa, así que no tendría mucho sentido tampoco moverlo. Porque, sí, aquí está. Aquí está utilizando esa función. Aquí está utilizando esa función. Esto sí puedo moverlo, ¿no? ¿No? O sea, sí pueden mover esto de aquí. Esto también, ¿no? También se puede mover. Los ejercicios que hemos hecho hoy día podemos moverlo, ¿no? Por ejemplo, este ejercicio. Lo vamos a dejar todavía en este archivo, pero como tarea, ¿no? Practiquémoslo y movámoslo también, no a un archivo externo. Como práctica, practiquémoslo en fin de semana, ¿ya? Practiquemos este ejercicio. Lo que sí me gustaría es, como comenté, ¿no? Que resuelvan el problema de que si tengo dos números, dos notas que son bajas, y cómo hacemos para poder mostrarlo y poder eliminar una de ellas nada más, ¿no? ¿Qué estrategia pueden generar en el código? ¿No? Aquí está solucionado el problema, la función de las notas, del promedio, perdón, aquí, pero no está, falta eso, ¿no? Falta verificar de que no se repita. Vieron que cuando le pongo 9, 9 elimina los dos y me quedo con dos nada más, la idea es que me quede con uno de ellos, ¿ya? Es tema de darle ahí una revisión nada más y traten de hacerlo, cosa que el día martes, ¿no? Lo revisamos entre todos, ¿no? Si lo terminan, lo envían por correo. Listo, a ver, hagamos por favor ese cambio. Mostremos, aquí sí me interesa que muestren el archivo F funciones, perdón, y el banco de funciones y esta parte que es la desestructurización, porque aquí estamos practicando la desestructurización. ¿Correcto? A ver, hagámoslo. Voy a ir copiándoles el archivo, ¿no? Antes que se nos cierre esta máquina. Entonces, aquí usamos la desestructurización. ¿Qué significa? Que si, por ejemplo, la constante recibe variables, esto va a ser igual a de dónde proviene, ¿no? ¿De dónde proviene? En este caso, ¿de dónde proviene? Sería un objeto. En el caso de lo que vendría a ser un arreglo, sería brackets. ¿Y de dónde proviene? Sería un arreglo, ¿no? ¿De dónde proviene? Es un arreglo. Listo. Bueno, esta es la estructurización como tal, ¿no? Y estamos viendo la utilidad aquí, ¿no? En el ejercicio. Uy, se me va a cerrar la máquina. Entonces voy a copiarles rápidamente el archivo antes que se me cierre esta máquina, si no me va a botar. Entonces voy a copiar el archivo de tips, no me da cuenta en la hora, 31, de la fecha de hoy día. Y también voy a copiar el archivo. Hoy día estamos 31, ¿no? Uy, se va a cerrar la máquina. Hoy día estamos 31 del 08 del 23, capítulo 1. Ahí voy a colocar el archivo que estamos ahora generando. Revísenlo, por favor, sobre todo los que no hemos estado. Traten de revisarlo, chequenlo, por favor.